la izquierda mexicana no sabe qué hacer con el gran legado que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el desbordante capital político que heredó López Obrador. Mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores y además mayorías calificadas, es decir, capacidad para reformar la Constitución política y poner las leyes al servicio del pueblo. También el presidente López Obrador les ha dejado un legado enorme porque hay hasta 23 estados de la República en donde Morena y sus aliados cuentan con la capacidad también de tener mayorías y por lo tanto coadyuvar con las reformas constitucionales. Sin embargo, esto no es tan fuerte como parece o no es tan sólido como parece debido a varios factores. Primero, a la soberbia y a la arrogancia de viejos políticos, añejos políticos con viejas prácticas y con falta de convicciones para servir al pueblo y más bien servirse del pueblo. Punto número 2, a la ensordecedora y cegadora soberbia, porque están, digamos, en el poder con tanto dominio, también se le suma las añejas prácticas políticas del PRI, esta cultura del que no tranza no avanza y de que el PRI no se destruye, solo se transforma. Es como la materia y como la energía. No se destruye, solo se transforma y las prácticas culturales, la corrupción política de servirse del pueblo antes que servir al pueblo, está en el ADN de muchos de los políticos que conforman la 4T. Hay contradicciones también muy importantes a propósito de estas prácticas de gente que se sirve de las instituciones del gobierno mexicano para servicios personales. Bueno, pues esto nos hace pensar lo que, como internacionalistas, lo que pasó en Argentina, que después de que la izquierda consolidó bastantes políticas de apoyo a las clases populares con los Kirchner y que había gran capital político en el kirchnerismo, decían el peronismo vive y la lucha sigue, pues terminó llegando un presidente horroroso como Macri. Como hizo las cosas tan mal Macri en Argentina, después le intentaron regresar el voto de confianza a la izquierda argentina, pero por cuestiones coyunturales llegó Alberto Fernández, alias Albertibio, y tuvo un gobierno desastroso, lleno de contradicciones, que permitió y que generó las condiciones para que llegara uno peor todavía que Alberto y uno todavía peor que Macri, Milei. En Estados Unidos, gracias al tremendo show y al tremendo espectáculo lleno de contradicciones que dejó Barack Obama entre el año 2008 y el año 2016, se crearon las condiciones en Estados Unidos para que llegara un tipo como Donald Trump. Entonces, si seguimos observando en, por ejemplo, Brasil, tuvimos 8 años de Luis Ignacio Lula da Silva, con un orden fiscal, con una balanza comercial creciendo favorable a Brasil, con generación de empleo, con sacar de la pobreza a millones de brasileños, lo cual le permitió heredar, dejar un legado a su sucesora Dilma Rousseff, quien llegó con gran apoyo político y posteriormente la misma Dilma Rousseff logró reelegirse para un segundo periodo, al que ya llegó sin mayorías, al que ya llegó con el desgaste en el poder y al perder la mayoría le permitió a la oposición, a la derecha brasileña, darle un golpe parlamentario. Con cualquier pretexto le abrieron un juicio político y ya sabemos que aunque los juristas puristas digan que lo judicial va por un lado y lo político por el otro, pamplinas. Lo político y lo jurídico van de la mano, de tal suerte pues que al no tener mayoría Dilma Rousseff terminaron echándola en 2016, es decir, al 6º año de su gestión, pero al 2º año
de su segunda administración, cuando todo parecía sólido, cuando parecía que la izquierda se encaminaba nuevamente a otro triunfo arrollador y que Dilma Rousseff concluiría sus 8 años de gobierno, la terminaron por echar. Vimos también que en Honduras echaron a Zelaya. Vimos también que en Paraguay dieron un golpe parlamentario también en 2012, la técnica de lawfare, y posteriormente en Uruguay, por ejemplo, después de tener a Pepe Mújica, que tiene también un gran capital político en ese país, pues no importó cuán bien hiciera las cosas, terminó por regresar la derecha al Uruguay. Hoy, tiempo después, y seguimos observando porque esto es de ciclos, regresa la izquierda al Uruguay. Pero ¿a qué voy con todo esto, con todas estas analogías? Que lo que México en este momento, los políticos de la Cuarta Transformación están haciendo, tienen que hacerlo con la conciencia de que si no dejan los cimientos de la Cuarta Transformación y de ese segundo piso lo suficientemente fuertes, en 6 o máximo en 12 años vamos a tener a la derecha de vuelta en este país. Porque una mala izquierda, una izquierda dividida, trae como consecuencias a una pésima derecha, a una derecha más caricaturesca, más pintoresca, a una derecha más represora, más censuradora. El ejemplo, si George W. Bush era terrible y nefasto en Estados Unidos, llega Obama, pero después llega Trump, ustedes me dirán. Y ahora otra vez hay que lidiar con Trump, 4 años más. En Brasil, imagínense ustedes, terminó llegando otra vez al poder Bolsonaro, un presidente sacado de historietas de caricatura, pero que se convirtió en gobernante a pesar de que era todo lo pintoresco que ustedes se puedan imaginar y a pesar de que le dio en la torre a sectores estratégicos de la economía brasileña. Afortunadamente nada más duró 4 años, pero puede llegar. Y bueno, pues Argentina, ni qué decir, con un tipo terrible como Javier Milei, que es un cipayo. Y si todavía vamos más lejos, miren ustedes el ejemplo de Ecuador, después de 10 años de progresismo de Rafael Correa, en donde mal que bien sorteaba las cosas, llega después, se equivoca, elige a Lenín Moreno lo traiciona, Lenín Moreno se dedica más que a gobernar, a destrozar Alianza País, el partido del que había emergido y gracias al cual había tenido los cargos más importantes de su vida como ser vicepresidente y presidente de la República, y termina por desmoronar y perseguir a los correístas. Esto hace que le deje servido el camino a Guillermo Lasso, un banquero hipercorrupto con familia vinculada al narcotráfico que fue tan mal gobernante que ni siquiera pudo terminar su administración de gobierno. Le aplicaron la muerte cruzada y se terminó yendo. Pero luego llega uno peor, Daniel Noboa. Daniel Noboa, otro cipayo tipo Javier Milei, que está prácticamente entregándole a los intereses extranjeros los sectores más estratégicos de la patria ecuatoriana. En ese sentido, pues, México no está exento de que pase lo que vemos en Ecuador, lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Argentina. Bueno, miren, en Perú. Ven lo que vemos en Perú. Voltemos a ver lo que sucedió en Perú y la tragedia que están viviendo los peruanos. Entonces, lo que está sucediendo en México sí tiene que alarmarnos, porque si bien es cierto que por ahora el primer trienio del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que quien no conozca el sistema político mexicano, en México una presidenta o un presidente se elige por 6 años, no se permite la reelección, pero hay elecciones intermedias al tercer año. Cuando se termine el tercer año, hay elecciones para 1/3 de la Cámara de Senadores y hay elecciones para los diputados. Y en ese sentido, pueden cambiar
las mayorías, pueden cambiar las minorías y la oposición podría fortalecerse si ante el descuido, la soberbia, la arrogancia o la ineptitud de Morena y de sus aliados les dejas a la narrativa, que ahí está, la narrativa de la derecha, les deja servida la mesa para que se puedan fortalecer en las cámaras. Hasta ahora, la presidenta puede, ojo con ese dato, la presidenta puede lidiar con ciertas cosas, pero si no meten el acelerador, me parece que México puede volver a caer en las garras de la derecha. Y miren ustedes, les hablo desde un estado, Jalisco, que lo gobernó un derechista, Enrique Alfaro, y que nos dejó extremadamente endeudados, con el estado con mayor número de desapariciones, con un estado con grandes problemas de inseguridad, pero el tipo sale por todo lo alto diciendo que le cambió la vida política a Jalisco. Y si volteamos a ver a Nuevo León, que es otro de los estados importantes del país en términos de producción económica, con un Samuel García, que es bastante pintoresco, y el problema no es que sean pintorescos o no, el problema es cuánto trabajan para la gente de a pie, para los de abajo. Y el tema es que esos vuelvan a gobernar en los estados de donde ya los habíamos erradicado. En esa borrachera de arrogancia por el gran legado político que dejó López Obrador, el gran capital político y electoral que dejó, se puede evaporar. ¿Y saben qué? Los del PRI y los del PAN son como perros tras el hueso y están rabiosos generalmente. Quienes no se acuerdan cómo era el México del PRI y del PAN, es un México de mucha represión, un México de mucha censura, un México de mucha más violencia de la que hoy estamos viviendo, un México en donde no podías criticar al presidente, un México en donde no podías criticar al gobernador de tu estado, un México de palo y de zanahoria, en donde el que no se alineaba le daban palo. Por eso hay tantos migrantes que se fueron a Estados Unidos, porque había mucha violencia económica, salarios de miseria, porque decían que no se podía elevar el salario mínimo porque entonces tendrían inflación. Ahora que López Obrador demostró que sí se puede tener un salario mínimo elevado, decente por lo menos, sin que se dispare la inflación, ahí están todos rabiosos diciendo que todo lo que hace el gobierno está mal. Bueno, lo que pueden lograr en esta borrachera y en esta soberbia con el gran capital electoral que dejó López Obrador es que se evapore esto y se esfume y termine llegando a esa derecha a la que ni a ellos mismos les conviene. Pero así están las cosas. La empleada en el Senado de Ricardo Salinas Pliego, que el dueño de TV Azteca, que se lleva de piquete de ombligo con Nayib Bukele en El Salvador y con Javier Milei, y que hasta ya adoptó su lenguaje de ellos. Miren ustedes, Lili Telles, le dicen la loca del Senado porque es así explosiva, de verdad, de pronto da la impresión de que sí le falta autodominio, autocontrol. Pero miren del lado de quién se pone. Mexicanos, siempre les he dicho que esta es la bancada de los mafiosos y quiero decirles lo que está pasando en este momento. A ver, senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado? A ver, senadora, Los nada más un momento. Un momento. No, primero, no me alce la voz. Y segundo, momento, porque no es tema. Usted, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea y usted no manda en esta asamblea. No es tema y no puede seguir interviniendo con ese tema. Aquí hay una presidencia, hay un orden y usted no impone la agenda. No es tema, no es tema, no es tema. No es tema. ¿Dónde está el dinero? No es tema. ¿Dónde está el dinero? No es tema. Monreal dice que usted miente. Voy a sentar un precedente necesario. Monreal dice que usted pido que se retire el sonido de la tribuna.
Esta presidencia no acepta faltas de respeto. Así le apagaron el micrófono a la loca del Senado, que no respeta el protocolo. Decirle a esta soberanía que lamento profundamente haber tenido que por primera vez retirar el sonido a una persona senadora, pero esta presidencia no va a tolerar falta de respeto a la presidencia. Aquí quien decide, manda, conduce los debates es la presidencia, claro, y no quien está en el uso de la tribuna. Basta de impertinencia, basta de majadería, claro, y basta de falta de respeto. No tolerará esta presidencia ninguna falta de respeto y mucho menos a la mesa directiva. Bueno, pues esto que vimos ahí en pantalla es una fotografía en pequeño de lo que puede pasar a nivel nacional. La derecha mezquina que no respeta la ley, que no respeta reglamentos, que no respeta protocolos básicos de coexistencia, porque ella es Lili Téllez, pero así de rabioso está Marco Cortés, así de rabioso está Alito Moreno, así de rabioso está Acosta Naranjo del extinto PRD, extinto por maletas, por chafas, por servirse del pueblo y por darle traste a su partido. Así de loquito está Álvarez de Icaza, así de furiosa está también el Pedro Ferriz, toda esta jauría, toda esta fauna que por años lucraron con la administración pública y con los medios de comunicación y el chayoterismo cruzado. Están esperando que, así como Adán Augusto y Monreal se dieron un tiro público y que pusieron a Noroña en un entredicho, y que después va a decir a esta señora que violó el reglamento de participación, porque cuando se establece una agenda, tienes el tiempo para hablar como senador y alimentar, cuestionar, girar sobre el tema. El presidente de la mesa directiva, Noroña, le decía, este no es el tema. La señora seguía haciendo su show. Pero esto es justamente a lo que me refiero. La derecha va a aprovechar esa división para meterse hasta la cocina. Y miren que en Morena les están abriendo la puerta. Y miren ustedes, yo comulgo con el proyecto de la 4T, yo abiertamente he dicho que soy pro Morena, pero estas cosas me dan asco, cabrón. Y como mi única lealtad es hacia el pueblo, mi única lealtad es hacia los análisis objetivos, pues mi pecho no es bodega y esto no me lo callo. ¿Sí me explico? Porque además ya hemos visto que en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en el mismo Estados Unidos, cuando hay malas izquierdas, llegan pésimas derechas, represoras, censuradoras y desmanteladoras. Si nuestra presidenta y Morena no son lo suficientemente responsables para mostrar coherencia, amigos, en Brasil regresó la derecha y con Bolsonaro le fue muy mal a la izquierda. En Argentina le está yendo pésimo. Miren, a Cristina Fernández de Kirchner ya la inhabilitaron judicialmente, la inhabilitaron. Ese es el equipo de Macri. Y Alberto Fernández, por golpeador de su esposa, también lo tienen inhabilitado y lo tienen encerrado. El gobierno de Milei. En Ecuador, la persecución de Lenín Moreno y después de Guillermo Lasso contra el correísmo fue brutal. Y miren qué, digamos, con el nene tonto llamado Noboa, que, pues, cómo hizo con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, se violó todo el protocolo, violó todas las leyes internacionales y se metió a secuestrarlo a la embajada mexicana. O sea, los de la derecha no se la piensan, son represores y no les importa violar el marco jurídico. Miren a Pedro Castillo, que lo tienen secuestrado ahí en Perú. Entonces, si la izquierda sigue cometiendo los errores que está cometiendo ahorita, que son errores tremendos, de dar molestia, de dar coraje, van a generar las condiciones para que regrese la derecha, y la derecha arrasa parejo con todos, hasta con la libertad de expresión. Así que ojalá por el bien de este país, esa ceguera, esa soberbia que traen ahorita, que tienen todo el capital político y electoral que les dejó López Obrador,
el legado López Obradorista, ojalá que lo canalicen mejor. De lo contrario, va a ser durísimo tener a un Milei que ya anda por ahí uno apuntándose. Ahorita lo vemos como un payaso ridículo patético, Eduardo Verástegui. O veíamos a Lozano de allá de Nuevo León, uno que pelaba los ojos y gritaba y salía con la Virgen de Guadalupe también, sentado a decir maldiciones a todo el mundo. Pero México no está vacunado contra la derecha puede regresar en cualquier momento. Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, tienen este tinte panista, derechista, conservador. Si tienen esa base, y la mitad de la Ciudad de México es panista, entonces si tienen esta base, es cuestión de que estos se equivoquen más o sigan enseñando el cobre, ahora que ya no está López Obrador, y que pierdan el capital político que les heredaron, y sería lamentable. Dice mi querido Santi Rubens, es de miedo lo que dice, profe, hay que cuidar eso. Pues ahí está la evidencia, ahí nada más hay que voltear a ver la experiencia de Perú, la experiencia de Ecuador, la experiencia de Brasil, la experiencia de Argentina y lo que vemos en Estados Unidos. Hizo tan mal, pero tan mal las cosas Biden y después pusieron a Kamala Harris tan mal que ahora están como están.